Una persona llega a urgencias, está agotada, deshidratada, confundida y a veces al borde del colapso. El médico, cuando la ve, no le da una pastilla milagro, tampoco le habla de hormonas o de genes. Lo que hace es ponerle un suero, agua y sal y se lo inyecta directamente en vena. Pero no hace nada más en un primer momento. Y sin embargo, al cabo de un rato ocurre algo sorprendente. La presión de la persona se estabiliza, la cabeza se le despeja y el cuerpo vuelve. Esto es algo que siempre me ha fascinado cuando lo veo. Porque si el agua solo sirviera para hidratar, como nos dijeron en el colegio, esto que te acabo de contar no tendría ningún sentido. Si el agua solo sirve para rellenar un depósito, es decir, bebértela y rellenar el depósito del cuerpo, ¿por qué ese gesto tan simple puede devolver a alguien de la antesala de la muerte? Pues bien, te prometo que si el agua solo fuera un líquido, como hasta ahora probablemente crees, este vídeo no existiría. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda, la que casi nadie se hace. ¿Por qué el cuerpo responde así a algo tan básico? La respuesta esconde otro de los grandes mitos erróneos que nos han contado a lo largo de nuestras vidas. Decir que el agua sirve solo para hidratar es probablemente la mayor mentira de toda la educación biológica básica que probablemente has recibido. Es como decir que la electricidad solo sirve para encender una bombilla. Y sí, enciende la luz, enciende la bombilla, pero también mueve trenes, mantiene hospitales y hace funcionar tu cerebro. Es decir, pensar en que el agua solo sirve para hidratar no solo es grave porque es falso, además es grave porque es tremendamente incompleto, tan incompleto que durante muchos cientos de años es algo que nos ha impedido entender cómo funciona de verdad nuestro cuerpo. De la misma manera que la electricidad sostiene el funcionamiento de toda nuestra civilización actual, el agua lo hace también, pero con una gran diferencia. Lo de la electricidad lo sabías, pero lo del agua te lo habían escondido. Pues bien, hoy intentaré acabar con toda esa información, llamémosla elegantemente, incompleta. El cuerpo humano, como seguramente tu propia experiencia te dice, no es un depósito que se llena. Es decir, no somos una garrafa con un nivel que sube y baja. Somos un sistema vivo y usamos el agua para ordenar, para mover y para transmitir energía. Esto probablemente no lo sabías, pero hoy, si ves el vídeo hasta el final, acabarás teniéndolo claro. Cuando así sea, todo lo que creías saber sobre ese cansancio que a veces arrastras, sobre la inflamación que percibes que no se va y sobre esa pérdida de vitalidad, empezará a encajarte desde un prisma diferente. Empecemos por lo más básico, porque la clave, como siempre, está ahí. Y el problema, la mayoría de las veces, no es que te falte agua. El problema es que el agua que hay en tu cuerpo, el agua que bebes, el agua que te metes, ya no está haciendo su trabajo. ¿Y por qué no lo está haciendo? Y es que te escucho. Imagino lo que estás pensando. Estarás pensando, pero ¿cómo que no está haciendo su trabajo? O sea, llevo bebiendo agua toda mi vida y aquí estoy. Y me dirás, me estás volviendo loco, José María.
Y es normal que pienses eso, pero fíjate qué sorpresa te voy a dar. En unos minutos vas a entender por qué esta molécula, el agua, no solo hidrata, y por qué se comporta como una verdadera batería biológica en tu cuerpo. Y también vas a entender por qué esto que te acabo de decir no es ningún pequeño detalle. De hecho, cambiará por completo la forma en la que entenderás a partir de ahora tu energía. Pero para eso tenemos que desmontar primero esa idea tan cómoda que nos metieron en la cabeza. Y aquí está la primera trampa. Cuando decimos que el agua nos hidrata, todos pensamos en H2O, ¿verdad? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Un líquido simple, neutro y el gran disolvente de minerales. Piensa en un río y cómo terminan las piedras. Es la verdad. Pero esa verdad es incompleta. Porque si beber H2O fuera la única clave, yo, sin embargo, te podría decir sin ningún riesgo a equivocarme que si tú bebes 3 litros de agua purificada o de agua con cloro, o sea, de H2O purificada o clorificada, no lo estás haciendo bien y de hecho te estás deshidratando. Sí, lo has oído bien. A pesar de beberte esos 3 litros, te estás deshidratando. ¿Por qué? Muy simple, porque el cuerpo no solo necesita volumen, no eres una garrafa, necesita sobre todo conductividad. Necesita cables que conduzcan esa electricidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el cuerpo funciona gracias a la electricidad y a la bioquímica. Pero para ambas, el agua es esencial. Y si el agua que bebes no contiene los minerales básicos que permiten la conductividad, me refiero a los electrolitos que los vimos en el vídeo anterior, entonces lo que te estás bebiendo es un agua muerta. Y por eso, para que tu parte neurológica y tu sistema funcionen a la perfección, lo que especialmente necesita tu biología son esos minerales, esos electrolitos. Y es por eso, acuérdate o piénsalo, que los hombres que cruzan el desierto siempre cargan con sales y los camellos antes de salir lamen piedras de sal para mantenerse mineralizados, porque el agua sola te limpia, pero si no aporta sales, además de limpiarte, se lleva tus propios minerales y tu carga. Y cuanta más agua de esa bebas, más lavarás tu cuerpo, más disolverás tus minerales y más deshidratado estarás. Así es que, para desmontar la mentira, tenemos que mirar al agua no solo como el disolvente, H2O, y para que puedas entenderlo bien y asimilarlo, como te decía, hay que desmontar esa idea tan cómoda que nos metieron en la cabeza. Y para desmontarla, tenemos que mirar al agua no como H2O, sino como una estructura viva que tiene carga. ¿Qué significa estructura viva que tiene carga? Pues que no hablamos del H2O líquido que conoces, sino de algo que en ciencia se llama cuarta fase del agua o agua EZ. ¿Y cómo se forma ese agua? Pues bien, tus células y proteínas son como superficies que aman el agua, son superficies llamadas hidrofílicas. El agua, al tocar estas superficies cuando avanza por tu cuerpo, se ve forzada a autoorganizarse, es decir, se apila, se vuelve viscosa y lo más importante es que adquiere una carga negativa. Y tú me dirás, ¿cómo logra esa carga? Pues aquí viene el gran secreto, por la exclusión. El agua estructurada,
al formarse junto a la superficie de tus células, tiene, atención a lo que te voy a decir, tiene la capacidad de expulsar los protones de su interior. ¿A qué me refiero? A los iones de hidrógeno con carga positiva que están en el medio interno. Todo esto lo estudiaste en el colegio. Intenta hacer un poco de memoria. Pues bien, el agua estructurada que se ha formado lo que hace es empujar esos protones hacia el resto del líquido. Tú piensa en la creación de una pila biológica. La capa pegada a la célula, que es ese agua transformada por la expulsión de los protones, es lo que se llama el agua estructurada o el agua Z que te contaba, y es un agua que ya no es H2O, se ha transformado y ahora es H3O2. Pasa a tener una forma diferente, y esto es así porque se ordena en una estructura hexagonal. Y es esta forma única la que le permite almacenar un extra de energía en forma de electrones. Esto es impresionante. Y me dirás, si esta es hexagonal, ¿cómo era la del H2O? Muy buena pregunta. El H2O tiene una estructura completamente desordenada. Esto es como si, al abrir las puertas de un estadio de fútbol lleno de gente, el público, en vez de salir de forma espontánea, que sería el H2O, lo hace por filas y perfectamente organizadas. Ese es el H3O2. Es justo ese cambio radical a una estructura hexagonal lo que hace posible que a este agua se le llame estructurada, lo que te decía, H3O2. Y a esta H3O2 lo que le ocurre en este proceso es que se queda con un exceso de carga negativa. Expulsó los protones, expulsó sus componentes positivos. ¿Y cuál es la consecuencia bioquímica de haber hecho eso? Pues que esta capa de agua, H3O2, pasa a ser el polo negativo de tu batería. Y el líquido circundante, es decir, el resto de agua que no está pegada a la célula, esa se llena de los protones expulsados y se queda con un exceso de carga positiva. Se convierte en el polo positivo de tu batería. Ya los tienes a los dos. Este acto simple de separación de cargas es la clave. Y esto, científicamente, es lo que se llama un gradiente electroquímico. Pues bien, acabas de crear los dos polos de una pila, el lado negativo y el lado positivo. Y justo este proceso es lo que convierte esa agua, ahora ya H3O2, en una verdadera batería biológica capaz de almacenar energía potencial y de generar movimiento sin depender de un motor externo. Y con esto he llegado a una información que te va a sorprender. Primero, ¿cuánto de tu agua interna en tu cuerpo pasa a ser H3O2? La mayor parte. Verás, un importante científico del que te hablaré más adelante en este vídeo, Gerald Pollack, sugiere que el agua H3O2 no es una excepción, que es, de hecho, la regla. Una gran parte de las moléculas de agua de tu cuerpo no son ya H2O, líquido, el agua normal, como la que te bebes. Son una estructura que se ha convertido en una estructura viva y cargada. De hecho, si asistieras a la disección del cuerpo de una persona recién muerta o a la apertura de una persona viva en un quirófano durante una operación, lo que ibas a poder ver te serviría como la mejor de las pruebas de lo que te estoy contando. Si quieres, pregúntale a tu amigo cirujano. Pues bien, cuando entiendas esto, te darás cuenta que tiene todo el sentido
decir que llevamos décadas mirando la clave de la vida de una forma equivocada. Durante años nos enseñaron a pensar en el agua de una forma muy simple, demasiado simple. Y nos dijeron, si tienes sed, bebe. Si estás cansado, bebe más. Si te duele la cabeza, quizás es que lo que te pasa es que te falta agua. Y así nos acostumbramos a una idea muy cómoda, a que el agua entra, el cuerpo se las arregla para manejar esa cantidad de agua y no hay nada más en lo que pensar. Pero aquí hay algo que no encaja. Si el agua solo sirviera para hidratar, si fuera solo un líquido que rellena espacios, entonces no debería importar demasiado qué tipo de agua bebes, cuándo la bebes o en qué estado está tu cuerpo cuando la bebes. Y sin embargo, importa. De hecho, importa muchísimo. Verás, hay personas que se hidratan perfectamente según el manual ese que nos explicaron y que sin embargo siguen cansadas, siguen con niebla mental o siguen sin energía. ¿Te suena esto? Si te está pasando, es probablemente porque has estado intentando llenar el depósito, algo así como un vaso detrás de otro, cuando la realidad es que estamos hablando de un problema que ocurre a nivel microscópico y que se focaliza fundamentalmente en lo que podríamos llamar la necesidad de cableado. ¿Cableado? Sí, cableado. Sigue conmigo y lo vas a entender. Y hay además algo todavía más extraño. En el hospital, cuando alguien está realmente mal, como te decía, no le dan agua del grifo, no le dan una botella cualquiera, como te decía al principio del vídeo. Le dan agua con una proporción exacta de sales. Una estructura muy concreta. Y además lo hacen por vía directa, es decir, ese agua se la inyectan en la sangre. Pues bien, el fundamento detrás de todo esto es que tu cuerpo no está esperando volumen de agua. Tu cuerpo lo que necesita sobre todo, y te lo hemos dicho, yo te lo he dicho muchas veces, es conductividad. Son los famosos cables, o sea, los electrolitos, que como hemos comentado hoy y en otro vídeo anterior. Y esto es importante porque si no entiendes esta diferencia, todo lo que viene después te va a parecer absurdo. Pues bien, aquí es donde empieza a caerse esa idea antigua. El cuerpo humano no funciona como un vaso vacío que se llena y ya está. No. Funciona como una red de millones de espacios microscópicos donde el agua, tu agua, tiene que hacer un trabajo de ingeniería. Y esto es lo que más cuesta aceptar, porque nunca nos lo explicaron así. Dentro del cuerpo el agua no está quieta, ni es neutra, ni es pasiva. Y de verdad, es sorprendente. El agua dentro del cuerpo está interactuando constantemente con proteínas, membranas, tejidos y cargas eléctricas. ¿Lo has oído bien? Sí, está interactuando. No es pasiva. Y cuando cambia esa interacción, cambia todo lo demás, cambia la energía, el movimiento, la señal. Por eso hay personas que sienten muchas veces que no les llega la energía, aunque coman bien, aunque duerman, o aunque hagan ejercicio. Y esto no es porque les falte combustible, es que el sistema que debería mover ese combustible simplemente no está funcionando como debería. Ahora aquí se presenta de nuevo una pregunta clave que quiero que
permitas que ronde por tu cabeza. ¿Y si el problema no fuera la cantidad de agua, sino la forma en la que el cuerpo organiza el agua? Si eso es verdad, entonces hablar de envejecimiento, fatiga crónica o inflamación o cualquier otra manifestación más no es solo hablar de genes y de hormonas, es hablar de orden interno. Y aquí voy a frenar un momento y lo voy a hacer a propósito. Porque si ahora te diera el nombre del científico y la fórmula, tu mente seguramente lo descartaría pensando, esto es una teoría loca. No sería una buena idea por mi parte. Antes necesito, como ya te he dicho varias veces, que la idea antigua que tienes en tu cabeza se caiga del todo. Cuando empieces a aceptar que el agua no es solo relleno, es decir, líquido que entra y nada más, sino que es una auténtica estructura lo que entra en tu cuerpo, entonces sí, entonces creo que estarás preparado para conocer la idea más fascinante de la biología moderna. El agua no es solo un líquido, no es solo transporte y tampoco es solo relleno. Cuando entiendas y aceptes esto, habrás dado un paso del que nunca te olvidarás en el resto de tu vida. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque habrás entendido las razones que explican por qué el agua puede comportarse como una batería y por qué el cuerpo puede generar movimiento sin empujar y por qué muchas cosas que hoy llamamos fallos son en realidad simplemente consecuencias de un sistema que no está correctamente ordenado en todas sus partes. Es fascinante. Pues bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Y te adelanto algo. Esto que te estoy contando no es una teoría loca, no es una metáfora bonita, no. Esto es algo que se ha observado, medido y repetido en laboratorio durante años. Pero no te lo han contado. Vamos a ello. Para entender lo que viene ahora, necesito que hagas algo muy sencillo. Intenta, por un momento, olvidar el vaso de agua. Olvida la botella de agua. Olvida el agua quieta o simplemente el agua que conoces. Porque dentro del cuerpo, el agua no se comporta como el agua que ves sobre la mesa. Olvida esa. Durante años, un científico llamado Gerald Pollack, biofísico de la Universidad de Washington en Estados Unidos, empezó a hacerse una pregunta que a muchos les parecía absurda. Y él decía, ¿y si el agua, cuando está en contacto con superficies vivas, no se comporta como creemos que se comporta? Y Pollack no era un gurú y tampoco era un outsider, era un investigador clásico de laboratorio que simplemente empezó a mirar el agua con microscopio bajo condiciones muy concretas. Y lo que observó fue que cuando el agua está en contacto con ciertas superficies, membranas, proteínas o tejidos, deja de estar desordenada, el H2O desordenado que te decía, se organiza. Lo que yo te decía antes, imagínate ese estadio lleno de gente saliendo del partido de fútbol. Todo el mundo se mueve sin orden, H2O. Y ese sería el agua normal. Y ahora imagina que alguien simplemente se pone en la puerta y empieza a colocar a toda esa gente en filas y que todos salen mirando en la misma dirección. De repente aparece el orden y eso es lo que Pollack observó. Descubrió una zona de agua estructurada, la que está pegada a las superficies, que no se mezcla con el resto,
que tiene propiedades distintas y que además está cargada eléctricamente. A esa zona la llamó, como ya te decía antes, zona de exclusión o simplemente agua EZ, Exclusion Zone. Y no porque ese agua que había descubierto fuera mágica, sino porque es un agua que excluye partículas y que se comporta de una manera diferente al agua que conocemos. Fíjate qué maravilla lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y aquí viene el punto clave. Esa agua estructurada no solo está más ordenada, además, como te he dicho ya varias veces, tiene carga eléctrica. Y cuando hay carga, eso implica que hay energía potencial, lo que, por cierto, es un principio básico de la física. Pollock lo explicó de una manera muy sencilla. Él decía, esa agua funciona como una batería. Y si esto es verdad, cambia radicalmente la forma como entendemos el cuerpo. Y la realidad es que no funciona como nos lo contaron. Y ahora lo vamos a concretar. Yo no me estoy refiriendo a una batería equivalente a las baterías de litio, me refiero a una pila biológica capaz de separar cargas almacenadas, almacenarlas y generar movimiento. Y aquí es donde muchas piezas empiezan a encajar. Porque, verás, si el cuerpo humano está lleno de superficies microscópicas, de membranas, de fibras y capilares, entonces está lleno de lugares donde el agua puede organizarse de esa manera, porque el agua llega a todas partes. Y si el agua se organiza así, entonces resulta que el cuerpo ya no depende solo de empujar líquidos con presión. Resulta que el cuerpo puede por sí mismo mover cosas usando esa energía que se almacena en el agua. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Pero no se quedó ahí. Pollock observó algo más. Y esto te va a volar la cabeza. Esa estructura de agua se forma incluso mejor cuando recibe energía externa, especialmente luz infrarroja. La misma luz que emite el sol, la misma que, por cierto, emite tu propio cuerpo. Es decir, la energía en nuestro cuerpo no entra solo por el combustible, que en nuestro caso sería la comida convertida en ATP. La energía entra también por la luz y se convierte en voltaje o potencial de movimiento dentro del agua. Es decir, la luz carga la batería para que el ATP pueda usarse y después distribuirse. Todo esto yo sé que es complicado, lo entiendo. Y además también entiendo que es algo muy nuevo, seguramente para ti, y sorprendente. Vamos a ir un poco más despacio y pensar con calma. Si el agua puede almacenar energía, si puede organizarse, si puede generar movimiento, entonces el cuerpo humano ya no es un motor químico que quema gasolina por la comida que entra. Se convierte en un sistema electrohidráulico. Piensa en un motor que no solo quema combustible, es decir, la química, sino que además usa el agua cargada para generar flujo y movimiento. Si es así, ya no hablamos de química, te estoy hablando de auténtica electricidad y movimiento hidráulico. Y todo esto al mismo tiempo. Y esto cambia muchas cosas, porque cambia cómo entendemos la fatiga y cambia cómo entendemos el envejecimiento. Como te decía, el cuerpo humano ya no es solo un motor químico que quema gasolina. Te voy a poner un caso concreto, porque cambia en el cómo podrías llegar a entender por qué a veces
todo está bien en tus análisis y sin embargo te sientes fatal. Porque quizá el problema no está en lo que te falta, sino en cómo está organizada la energía dentro de ti. Durante décadas esta idea quedó en los márgenes, y no porque fuera falsa, sino porque no encajaba bien en un modelo que lo explicaba todo a base de reacciones químicas. Pero la biología no es solo química, es también estructura. Y donde hay estructura, hay función. Tú piensa así. La química es el combustible. Acuérdate de los famosos ATP. La estructura, es decir, el agua EZ ordenada, es el motor y el cableado. Y la función es el flujo y la señal que ese cableado bioeléctrico hace posible. Esta eficiencia es clave para tus mitocondrias. Si el agua celular está estructurada, la producción de ATP es mucho más eficiente. Envejecer es, en parte, deshidratarse a este nivel de estructura molecular, es decir, no está funcionando correctamente. Y habrás notado a veces que en el polo opuesto estás más eléctrico, que se te pegan las hojas de papel a la punta de los dedos, que tus pelos incluso pueden levantarse, o que al tocar la puerta del coche te salta un pequeño chispazo. Pues bien, eso es un auténtico regalo para tu cuerpo. Quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Tu cuerpo está como las baterías cuando están cargadas al máximo. La luz que son capaces de producir es máxima. Si la estructura falla, es decir, si pierde su orden y su carga eléctrica, la consecuencia es que el cuerpo tiene que forzar el sistema y pasa a consumir una cantidad excesiva de combustible, de nuevo ATP, y se ve en la necesidad de hacerlo únicamente para compensar el fallo que se ha producido con el cableado. En pocas palabras, ese consumo forzado es un desperdicio. Y por eso, esto que te estoy comentando no sustituye a la bioquímica clásica, simplemente la amplía. La bioquímica clásica nos explica el qué, es decir, qué reacciones ocurren. Y la bioelectricidad nos explica el cómo, es decir, cómo se organiza ese proceso con la máxima eficiencia. Y ahora viene la parte incómoda. Si el agua puede hacer todo esto, si puede generar flujo y movimiento, entonces tenemos que hacernos una pregunta muy seria, porque aceptar esto nos obliga a revisar una de las ideas más sagradas de la fisiología. ¿De verdad creemos que todo el sistema circulatorio depende solo de una bomba mecánica? Porque si el agua trabaja, si el agua empuja y si el agua almacena energía, entonces el corazón no puede ser toda la historia. ¡Alala! Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Durante casi toda nuestra educación nos contaron una historia muy simple. Tan simple que parecía indiscutible, de hecho lo ha sido hasta ahora. El corazón es una bomba, empuja la sangre circula y gracias a eso vivimos. Eso nos contaron. Y sí, por supuesto que el corazón late y por supuesto que genera presión. Nadie está negando eso, yo no estoy negando eso. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie, una vez más, se hace. ¿De verdad crees que una bomba por sí sola puede mover sangre a través de decenas de miles de kilómetros de vasos microscópicos, capilares más finos que un cabello, y hacerlo durante 80 o 90 años sin romperlo todo? Porque
si el sistema fuera solo presión, si fuera solo empujar desde el centro, el desgaste sería brutal. Y sin embargo, el sistema es extraordinariamente eficiente. Aquí es donde la historia empieza a cambiar. El sistema circulatorio no funciona como una manguera a la que le metes presión y va caminando. Funciona como una red viva donde el flujo se mantiene gracias a gradientes, elasticidad y movimiento distribuido. Y aquí vuelve a aparecer el agua. Si el agua puede organizarse, cargar energía y generar movimiento en esos capilares, resulta entonces que el flujo no depende solo del empujón del corazón. Depende de que el medio esté bien organizado. Esto es como un río. Tú piensas en un río. Un río no fluye porque alguien empuje el agua desde atrás. Fluye porque hay pendiente, estructura y una continuidad. Cuando el cauce del río está limpio, el agua corre sola. Cuando el cauce del río se daña o se ensucia, ni empujando más fuerte consigues que fluya bien. Pues bien, aquí es donde muchas cosas empiezan a encajar. Pregúntate, ¿por qué hay personas con el corazón aparentemente sano, pero con mala circulación? ¿Por qué hay cansancio crónico sin que se produzca un fallo, sin que haya un fallo cardíaco evidente? ¿O por qué la sangre se vuelve espesa, la presión sube y los tejidos se quedan sin oxígeno? Porque el problema no siempre está en la bomba, porque está en el medio por el que se mueve. Y aquí es donde muchas personas empiezan a entender por qué hacen todo bien y aún así no mejoran. Es decir, el corazón no desaparece del modelo, simplemente deja de ser el único protagonista. Fíjate cómo es la noticia. Durante años, algunos investigadores y también algunos observadores intuitivos ya lo habían apuntado. Gente como Rudolf Steiner o Victor Schauberger. Ellos hablaron del flujo, del movimiento natural, de cómo los sistemas vivos no funcionan a base de fuerza bruta. Ellos no tenían microscopios modernos, no podían tampoco medir cargas, pero sin embargo intuyeron algo esencial. La vida no empuja, la vida fluye. Hoy en día, con herramientas mucho más modernas, empezamos a ver que esa intuición no estaba tan lejos. Cuando el agua pierde estructura, cuando el medio interno se desordena, entonces el cuerpo tiene que compensar ese desorden a base de presión. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Más presión, más esfuerzo, más desgaste. Y no porque el corazón falle, sino porque lo que está haciendo es intentar sostener un sistema que ya no fluye como debería. ¿Te das cuenta del cambio de perspectiva? Es realmente impresionante. Y aquí viene una idea que quiero que te la dejes grabada en tu cabeza. En el cuerpo, la salud no depende solo de empujar más fuerte. Depende de permitir que las cosas fluyan. Y cuando el medio está bien, el movimiento ocurre con mucho menos esfuerzo. Y cuando el medio está mal, todo se vuelve forzado. Y ahora que has entendido esto, ahora que ya no vemos el cuerpo como una máquina de pistones, sino como un sistema de flujo inteligente,
Ahora, entonces, estamos listos para dar el siguiente paso. Porque si el medio lo es todo, y si el agua y el entorno interno marcan la diferencia, entonces la pregunta ya no es qué pieza hay que cambiar, sino cuáles son las condiciones que hay que restaurar. Y eso nos lleva directamente a una historia fascinante que ocurrió hace más de 100 años. A principios del siglo XX, mucho antes de que se hablara de genes, de inflamación crónica o de biología molecular, hubo un hombre que se hizo una pregunta muy distinta. Este hombre, un francés, se llamaba René Quinton. Quinton observaba algo que hoy nos sigue incomodando, y es que muchas enfermedades no parecían fallos aislados, sino consecuencias de un entorno interno deteriorado. Mientras la medicina de su época buscaba qué órgano estaba roto, él lo que hacía era preguntarse algo mucho más simple. Él decía, ¿y si el problema no está en las piezas, sino en el medio en el que viven estas piezas? Quinton partió de una observación elemental. Él pensaba, la vida apareció en el océano. Y aunque ya salimos de él, en realidad nuestro medio interno sigue conservando una sorprendente similitud con el agua del mar. El plasma sanguíneo, es decir, el líquido que baña nuestras células, tiene una composición extraordinariamente parecida al océano primitivo. Y a partir de ahí, Quinton formuló una idea tan simple que parecía ingenua. Él decía, si las células viven en un medio y ese medio se desgrada, las células se enferman. Pero no enferman porque estén defectuosas, sino porque no pueden funcionar bien, porque es el medio el que está defectuoso. Y para explicarlo, él usaba una metáfora que sigue siendo perfecta hoy. Él decía, el cuerpo es como un acuario. Si un pez enferma, tú puedes intentar medicarlo, puedes incluso cambiarlo de sitio, puedes aislarlo, pero si el agua del acuario está sucia, si el oxígeno está bajo, si la salinidad no es la adecuada, los peces, todos ellos, seguirán enfermando. La solución real no es perseguir al pez, es arreglar el agua. Quinton no estaba intentando curar enfermedades como lo entendemos hoy. Él lo que estaba haciendo era intentando restaurar condiciones de vida dentro del cuerpo. Y no era una teoría, lo demostró, y lo demostró muchas veces. Sus dispensarios en París a principios del siglo XX se hicieron famosísimos. Y él documentó el tratamiento y la recuperación de miles de personas. En épocas de epidemias, de tifus, de cólera y con bebés moribundos por desnutrición, demostró que al devolver la calidad a ese acuario interno del cuerpo, el cuerpo se recuperaba de formas asombrosas. Y esto cambia completamente la mirada. Ahora podemos dejar de ver al cuerpo como un enemigo defectuoso y empezar a verlo como un sistema que intenta sobrevivir en un medio que ya no le acompaña. Y aquí quiero que paremos de nuevo una vez más. Tú, por favor, conecta lo que te acabo de decir con todo lo que hemos visto hasta ahora. Si el agua puede organizarse, si puede almacenar energía, si puede facilitar el flujo, entonces el medio interno no es un detalle secundario, es el escenario donde ocurre todo. Y cuando ese escenario se deteriora, el cuerpo lo único que puede hacer es adaptarse, compensa, empuja, lo hace más fuerte y durante un tiempo funciona. Pero hay un momento en el que compensar
deja de ser suficiente. Hay un momento en el que el corazón ya no puede seguir bombeando porque no tiene fuerza suficiente, y es entonces cuando aparecen la fatiga, la inflamación, la pérdida de vitalidad. Y no porque el cuerpo se equivoque, sino porque está intentando vivir en un medio que ya no le permite hacerlo bien. Esta forma de entender la biología es profundamente distinta a la que nos enseñaron. Y no es una fórmula agresiva, ni tampoco es punitiva, ni va contra el cuerpo. No, lo que va es a favor del contexto. ¿Y qué es el contexto?, me dirás. Pues es muy fácil, es el medio interno, es el agua que hemos visto, es el orden y la carga eléctrica que permite que todo fluya. Cuando vas a favor del contexto, dejas de medicar al pez enfermo y te concentras en restaurar las condiciones para que el acuario se limpie solo. Y eso, aunque suene simple, es una de las ideas más revolucionarias que puedes comprender sobre tu salud. Porque si el medio lo es todo, si el agua y el entorno interno son la base del funcionamiento, entonces la pregunta inevitable es esta: ¿qué cosas en nuestra vida moderna están deteriorando ese medio sin que nos estemos dando cuenta? Quizá más importante todavía, ¿qué podemos hacer para dejar de sabotear nuestro medio interno? Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Pero no para añadir cosas a tu vida, sino para dejar de estropear simplemente lo que ya está funcionando. Y llegados a este punto, una vez más suele aparecer una pregunta casi automática. Me la estoy imaginando en tu cabeza. Me dirás, vale, entiendo todo lo que me acabas de decir, pero ahora, ¿qué hago yo con toda esta nueva información? Pues bien, aquí es donde quiero que seamos muy claros, porque este no es un vídeo de recetas, tampoco es un vídeo con listas milagro, y no es un vídeo para añadir todavía más cosas a tu vida, no. Es un vídeo para ayudarte a que dejes de sabotear la batería que ya sabes que tienes dentro de tu cuerpo. Y si el cuerpo funciona como una batería, si el agua organiza energía, si el medio interno lo es todo, entonces la pregunta correcta no es qué suplemento añadir o qué técnica nueva probar o qué moda seguir. No, la pregunta es todavía más incómoda, y es qué cosas hago cada día que drenan esa batería sin que yo me esté dando cuenta. Tú mira el camino que hemos recorrido hasta aquí. Hemos visto que el agua no es solo volumen, sino estructura, que esa estructura puede almacenar energía y que el flujo del cuerpo no depende solo de empujar, sino de cómo está organizado el medio. Hemos visto también que cuando ese medio se degrada, el cuerpo intenta compensarlo hasta que simplemente no puede más, y que muchas de las cosas que llamamos fallos en realidad no son nada más que intentos de sobrevivir en malas condiciones. Ahora, permíteme que intente poner con calma un poco de orden, o de ayudar a que se genere ese orden. Primera idea fundamental: la carga es luz. La energía no solo, como te decía, no solo entra por el combustible, el ATP. Esto muchas veces cuesta aceptarlo porque hemos sido educados con esa premisa, pero el cuerpo resulta que también se carga con el voltaje de la luz, con el movimiento, con el contacto con el entorno y con el estado interno. Un cuerpo que vive encerrado, desconectado del día y de la noche, con luz artificial constante, es un cuerpo que necesariamente pierde ritmo. Y no porque le falte combustible, sino porque no recibe las señales naturales que ayudan a organizar
el agua. Segunda idea, el agua necesita conductividad. Beber agua no garantiza nada si el medio interno está empobrecido. El cuerpo necesita minerales, necesita gradientes, necesita conducción, y no para hidratar, sino para que la señal circule. Cuando todo se diluye, cuando todo se vuelve plano, la energía no se mueve bien. Electrolitos, acuérdate de los electrolitos. Tercera idea, la comida organiza, pero no solo alimenta. Las plantas, las frutas, los alimentos vivos no aportan solo calorías, aportan también agua organizada, ya estructurada, y matrices biológicas que el cuerpo reconoce y sabe usar. Un cuerpo que se alimenta solo con cosas muertas puede sobrevivir, pero le cuesta mantener la estructura y la carga eléctrica del agua interna. Cuarta idea, el entorno importa más de lo que crees, porque estabiliza la carga. El cuerpo no evolucionó en oficinas, ni frente a pantallas, ni en ambientes cerrados todo el día, con luces y con flashes y con tal. Estar en contacto con la naturaleza, con el suelo, con el aire, no es un romanticismo, es fisiología básica. Y no porque la Tierra tenga poderes, sino porque el cuerpo se regula mejor cuando estabiliza su campo eléctrico a través del contacto con el suelo, anda descalzo por el suelo, por la tierra. Quinta idea, tu estado interno cambia tu fisiología. Y esto que te acabo de decir no es filosofía, ni biología, ni una frase barata. Si estás bajo estrés constante, alerta permanente, miedo sostenido, lo que estás haciendo es alterando la señal. Y no porque los pensamientos sean mágicos, sino porque lo que hacen es cambiar la química, el tono nervioso y el medio interno. Un cuerpo en guerra no organiza bien su energía. Y aquí quiero que te quedes de nuevo con algo muy importante. Nada de esto va de hacer más. De lo que va es de dejar de interferir. La mayoría de las personas no están cansadas porque les falte algo. Están cansadas porque están drenando su batería todo el día sin darse cuenta. Demasiados estímulos, demasiada prisa y demasiada desconexión eléctrica. Cuando entiendes esto, cuando dejas de buscar la solución fuera, empieza a pasar algo interesante. Tu cuerpo, cuando deja de ser saboteado, empieza solo él a reorganizarse. Evidentemente no es de un día para otro y no es mágicamente, pero lo hace de una forma constante, porque la biología no necesita milagros, lo que necesita son las condiciones adecuadas. Por eso, la próxima vez que te encuentres con una botella en el mercado que anuncie ser agua estructurada, recuerda, te están engañando. El cuerpo no recibe la estructura de fuera, el cuerpo la crea. Y la fórmula más eficiente de beber agua EZ es a través de la ingesta de vegetales crudos y frutas, como te decía. Pero no busques agua estructurada en una tienda, ni te la pinches. Conviértete tú en una fábrica de agua estructurada. Y ahora que has visto que el agua es estructura y que el flujo no depende solo del corazón y que la salud es una cuestión de orden interno, ahora estamos listos para dar el último paso en este vídeo. Porque la energía no sirve para rendir más, sirve para algo mucho más serio. Porque la energía por sí sola, no es el objetivo final. Sirve para no depender de terceros y para poder recuperar tu soberanía personal, para no colapsar, para mantenerte de pie. Y eso es lo que nos lleva al final del vídeo. Llegados a este punto, hay algo
que te quiero dejar muy claro, porque si no, todo lo que hemos visto en realidad podría malentenderse. La energía, como te decía, no es el objetivo. No estamos hablando de energía para correr más rápido, para producir más o para exprimirte mejor. No, estamos hablando de energía para no colapsar, para no depender de la fatiga crónica, de los estímulos externos o del miedo. Estamos hablando de energía para mantenerte en pie cuando la vida aprieta, que siempre apretará, en algún momento dado, claro. Para pensar con claridad, para decidir sin miedo, porque cuando el cuerpo recupera su capacidad de regulación a base de simplemente dejar de sabotearlo, y si además restauras la estructura y la carga eléctrica del medio entorno, entonces desaparece la necesidad de forzar el sistema y, por tanto, los síntomas de estar sometido a un esfuerzo excesivo. Desaparece ese miedo. Pues bien, durante toda esta serie hemos ido desmontando una idea muy antigua, la idea de que el cuerpo falla. Primero vimos que el envejecimiento no empieza por fuera, sino que empieza por dentro. Y vimos cómo la inflamación crónica no es un accidente, sino simplemente un sistema desbordado. Vimos cómo cuando faltan frenos, el cuerpo termina atacándose a sí mismo. Y hoy has visto algo más. Has visto que la energía del cuerpo no depende solo de lo que comes, depende de cómo se organiza el agua, de cómo fluye ese medio interno y de cómo se mantiene el orden. Porque cuando el orden se pierde, todo se vuelve forzado. Sin embargo, cuando ese orden se recupera, muchas cosas empiezan a encajar y sin crear tensiones desde el interior de tu cuerpo. Aquí es donde aparece una palabra que casi nunca se usa cuando hablamos de biología: dignidad. La dignidad no es una idea moral, no es algo estético, no es una cuestión de voluntad, es pura biología. Un cuerpo con dignidad es un cuerpo que puede regularse, que no vive en emergencia constante, que no necesita compensar todo el tiempo. Un cuerpo con dignidad es un cuerpo que no depende de estímulos externos para sostenerse. Es un cuerpo que no vive al límite o que no está siempre apagándose y volviendo a encenderse. Y esto es importante decirlo con mucha tranquilidad y con calma. No se trata de vivir más años a cualquier precio. Se trata de vivir mejor y de conocer lo que debemos hacer para lograrlo, cometiendo los mínimos errores posibles, que los vamos a cometer. Se trata de vivir sin miedo, enfocado y con la capacidad para poder pensar con claridad, como cuando teníamos 30 años. Se trata de ser capaz de recordar quién eres y de no convertirte en una carga ni para otros ni para ti mismo. Todo lo que hemos visto hoy, el agua, el flujo, la energía, el medio, no apunta a ningún truco, apunta a simplemente tener un cambio de mirada, a dejar de pelear contra el cuerpo y simplemente empezar a entenderlo, a dejar de forzar y empezar a poner más atención en mantener viva esa batería que ahora ya sabes que tienes, de forma que ni la inflamación ni la fatiga se conviertan para ti en un obstáculo. Y ahora quiero cerrar con algo muy sencillo. Si entiendes el agua, entiendes la energía. Si entiendes la energía, entiendes la regulación. Y cuando entiendes la regulación, entiendes algo mucho más grande, que el cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado. Pero
cuando dejas de ponerlo en guerra. En el próximo vídeo vamos a ir un paso más allá, vamos a hablar de cómo se reconstruye una vida después de años de desgaste, de qué significa de verdad recuperar soberanía sobre tu cuerpo y sobre tu tiempo. Porque la longevidad, como te decía, no es alargar la vida, es aprender la que tienes, la vida que tienes, con plenitud y poder disfrutarla junto con tus seres queridos. Como siempre te digo, adelante, siempre adelante, y te leo en comentarios.